supongo que no sabéis lo que es, pero viene a ser lo mismo que Hacienda, pero en Estados Unidos. Y tiene una particularidad que me llamó la atención, y es que le da la opción a quien haya defraudado de que pueda devolver, cuando ellos quieran, la cantidad que hayan defraudado. Y se han dado casos de personas que al cabo de un tiempo han escrito a este organismo y le han dicho: mira, que yo no puedo conciliar sueño por las noches, que he defraudado en mis impuestos y me comprometo a devolver lo que he defraudado. Y eso me hace pensar en que todos los seres humanos tenemos algo en común por diseño divino, y es la conciencia. La conciencia. Sabéis que estamos con la vida de José, y yo me preguntaba a esta altura del capítulo 42 que vamos a empezar, ¿cómo estará la conciencia de los hermanos de José? Si recordamos, lo habían dejado abandonado en un pozo, aunque su intención era matarlo, ¿no? Y desde el fondo de aquella cisterna, José clamaba, y mientras sus hermanos estaban afuera del pozo, comiendo tan tranquilos y escuchando cómo clamaba. Sabéis que pasó por allí una caravana de ismaelitas. Entonces dijeron: bueno, ¿para qué lo vamos a matar si podemos sacar un dinero y quitárnoslo de encima? Total, que lo vendieron a aquellos ismaelitas que se lo llevaron a Egipto. Y a esta altura han pasado entre 20 y 22 años. A José ya lo tenemos como gobernador de Egipto. Únicamente Faraón está por encima de él. Él es máximo también gobernador por debajo de Faraón. Es quien distribuye y vende el grano de los 7 años famosos de abundancia. Ahora vienen los 7 de escasez, y él es el encargado de guardar, custodiar y vender el grano. Han llegado esos años de escasez tal y como Faraón soñó y José le dijo que ocurriría. Y en Israel, entre el primer y el segundo año, ya se quedan sin grano, sin alimento, y es justo ahí donde dejamos a nuestro personaje José, ¿no? En capítulo 41 lo dejamos, como digo, como en ese cargo de gobernador, con 30 años. Se casa con aquella mujer sacerdotisa que le dio 2 hijos, ¿no? Si recordáis en la última predicación, Manasés y Efraín, ¿no? En el comienzo del capítulo 42, el que vamos a ver hoy, José tiene alrededor de 39 años, y como digo, ya han pasado entre 20 y 22 años desde que sus hermanos lo abandonaron. Y la predicación de hoy va a girar en torno como digo, al sentimiento de culpabilidad de los hermanos de José. Como decía, ¿cómo estará la conciencia de los hermanos de José? En torno a ese tema va a ir la predicación de hoy. Vamos a leer el capítulo 42, es un poquito largo, lo vamos a hacer rápidamente. Dice Génesis 42, versículo 1. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, le dijo a su hijo: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro en tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo
como que no los conocía. Les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniera aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros. Y si no, vive Faraón que sois espías. Entonces les puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa, pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí, también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había un intérprete entre ellos. Y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos un saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal, y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob, su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que había acontecido, diciendo: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías, somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas, y andad, y traedme a vuestro hermano el menor para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí en el saco de cada uno de ellos estaba atado su dinero. Y viendo ellos y su padre atado de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco. A Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo te lo devolveré a ti. Y él dijo: no descenderá a mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Bueno,
un breve resumen es que cuando el hambre ha llegado a Israel, Jacob tiene que mandar a sus hijos porque allí ha escuchado que hay grano, ¿no? Envía a los 10 mayores, se queda con Benjamín, que recordemos que es el hijo de su amada Raquel. Jacob tiene miedo de que le pase algo parecido a lo que le ha pasado a José, ¿no? Y si antes José era el favorito, ahora ¿quién es el favorito? Benjamín, ¿verdad? Así que cuando estos llegan a Egipto, los 10 hermanos tienen que visitar a quien vende el grano, que es José, para lo cual se inclinan en tierra en señal de reverencia, y José los reconoce. Y se acuerda de su sueño que tuvo del sol, la luna y las 11 estrellas que se inclinan ante él. Y el recuerdo que tienen sus hermanos de él es cuando José tenía 17 años y ahora tiene 39, y bueno, pues viste como un egipcio, habla como un egipcio, es normal que en esa posición pues no lo reconozcan, ¿no? Entonces en ese primer contacto él hace como que no los conoce y los acusa de ser espías. Tiene unas duras palabras y ásperas con ellos y decide dejarlos por 3 días en la cárcel hasta que uno de ellos regrese y traiga a Benjamín. Y eso da lugar a unas conversaciones entre los hermanos de José, que hablan pensando que, bueno, allí los egipcios alrededor no los van a entender, ¿no? Pero José, evidentemente, los oye y lo entiende. Y es la conversación a la que volveremos ahora más adelante. Así que José decide finalmente otra cosa, deja ir a 9 de ellos, se queda con Simeón como rehén y como garantía de que van a cumplir lo pactado. Cuando los 9 regresan, en el viaje se dan cuenta de que José ha mandado que dejen el dinero en el grano, escondido. Ellos lo descubren, tienen más miedo, luego veremos el porqué, y le regresan a su padre a contarle todo lo que ha pasado. Y ahora termina el capítulo con Jacob angustiado, pensando que ya ha perdido a José, que Simeón se queda allí en Egipto, está en peligro, y encima la única alternativa que tienen para que no se mueran de hambre es dejar ir a lo que más amaba en esos momentos, que es a Benjamín. Bueno, ese es un breve resumen. Y esta historia vuelve a ser complicada teológicamente. Pues, ¿os acordáis que el capítulo 41 teníamos un dilema moral en el que José se casaba con una sacerdotisa, ¿no? Y bueno, nosotros hoy tenemos bien claro que la unión de creyente y no creyente es algo que Pablo luego también nos deja bien claro que no se debe de realizar, ¿no? Y en este capítulo tenemos algo que José hace y que no nos cuadra mucho, ¿no? Dice el versículo 7 que cuando José vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente. Y versículo 9, versículo 12 y versículo 14, por 3 veces José les acusa de algo que no son. Sabiendo que han venido a poblar, les acusa de ser espías. Y bueno, esta creo que es la 8ª predicación acerca de José, un tipo de Cristo. En sus vidas corren paralelas y hemos destacado su integridad. Parece que no había roto un plato y ahora lo tenemos aquí fingiendo, acusando y hablando airado. Y digo yo, pues como habíamos reaccionado cada uno de nosotros, debemos de ponernos en su lugar. Sus hermanos lo han abandonado, lo han humillado, se han sentido oreados, han causado la separación con su padre, por consiguiente han sido los causantes de que José haya estado en la cárcel durante varios años, de que haya estado sirviendo y como sirviente de Potifar durante varios años sirviendo a Faraón.
Es difícil, ¿verdad? No reaccionar de una manera, pues, como esta. Y quizás esto explique el por qué finge no conocerlo y tratarlo duramente con acusaciones que son falsas. Y humanamente podemos entender que hay sentimientos de ira que podría convertir en hechos malignos, ¿no? Y la verdad es que se merecen estos hermanos una venganza y un castigo importante. Pero por otro lado, todo se quedó en las palabras ásperas y en 3 días en la cárcel. Yo creo que a José se le pasó por la cabeza un montón de pensamientos y de emociones, ¿no? Así que creo que una pregunta importante que podemos hacernos es si José hizo todo esto por venganza. Y a mí hay 2 detalles que me hacen pensar que no lo hizo por este motivo, por venganza. El primero es, si os acordáis, ese versículo que destacamos en el capítulo anterior, en el versículo 38, decía Faraón, como diciendo, ¿qué clase de persona es esta, no? ¿Acaso ya vemos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Dudo que pudiera hacer esto por venganza sin que Moisés lo deje registrado. Y en segundo lugar, si José tuvo la oportunidad de vengarse de aquel copero que lo olvidó y de la mujer de Potifar, que os acordáis que lo acusó de forma injusta, y no se vengó de ninguno de los dos, tuvo oportunidad de hacerlo, que nos hace pensar que reaccionó ahora por venganza contra su hermano. Bueno, como digo, son 2 posibles argumentos que me hacen pensar que no reaccionó por venganza. Y si no reaccionó por venganza, ¿con qué propósito lo acusa, lo retiene y lo encarcela? Bueno, a mí personalmente me da la impresión de que inicialmente él reaccionó como cualquiera de nosotros reaccionaríamos, airado, y usando la expresión de Lutero, con esos pájaros de la venganza revoloteando en su cabeza, con esas ideas malignas, pero al final no va a dejar que esos pájaros o que esas ideas vengativas se ejecuten, ¿no? Dice en versículo 15, en esto seréis probados. ¿Con qué propósito los pone a prueba? Pues por encima de la venganza, José, que conoce cómo se las gastan sus hermanos, y ya lo vimos en predicaciones anteriores, cómo era esa relación, ¿no? Le va a dar una oportunidad para ver si ellos han cambiado. Y lo va a hacer con una prueba, ¿no? Él mismo lo dice, ¿no? Así que vamos a ver primero cuál es la prueba y sus posibles propósitos. La primera, deben traer a Benjamín, versículos 15 y 16. Esa es la primera prueba. A priori podría parecer sencillo, bueno, traen a Benjamín y ya tienen el alimento. Pero José sabe de sobra que eso va a ser prácticamente imposible. Él mismo sabe lo que es vivir con los privilegios de su padre. Cuando José era joven, si recordamos en capítulo 37, Jacob enviaba a sus 10 hermanos mayores a que fueran a cuidar de los animales y se quedaba en su casa con José. Y ahora lo está haciendo con Benjamín. Así que el hecho de que allí se presenten 10 y no 11 de los hermanos, pues nos está mostrando que Jacob está sobreprotegiendo a Benjamín. Por lo tanto, la primera parte de la prueba es, como título, misión imposible. Segunda parte de la prueba, versículo 17. Lo retiene 3 días en la cárcel. En esos 3 días de en la cárcel, los hermanos habrán pensado, este Zaphnath-Panea, que era como conocían así a José en Egipto, es durísimo, ¿eh? Qué duro es.
A lo mejor fuimos así de duros nosotros con José. Tienen que bajar a un sitio oscuro, las cárceles estaban en sótano, y no les recordaría cuando José lo descendieron a una cisterna, allí oscura. Quizás ellos piensen, así como nos sentimos nosotros ahora, se debió de sentir José. Y qué mejor manera a veces de ver las necesidades y sentimientos de terceras personas cuando somos nosotros mismos los que pasamos por esas situaciones, ¿no? Tercera parte de la prueba, versículo 18. Al tercer día los libera y les dice y les da una información pues aparentemente innecesaria. No sé muy bien si habéis preguntado por qué José les dice: yo soy un hombre temeroso de Dios. Literalmente dice: voy a ponerlo en libertad por temor a Dios. Y Dios no es el Dios de los egipcios, es Elohim, que es el Dios de los israelitas. ¿Qué le habrá hecho pensar esta frase a su hermano? Creo que dos cosas. La primera, nombrar a Elohim, nombrar a Dios, debe haber activado así como algo en su cerebro, en sus pensamientos, como diciendo: Dios, a Él es a quien realmente debemos y nos va a pedir cuenta de todo esto, ¿no? Él está y Él es el centro y el protagonista y a quien deben de rendir cuentas, ¿no? Así que el nombre de Dios aparece ya por ahí y está presente. Y en segundo lugar, yo creo que esa frase que parece innecesaria, por otro lugar, yo creo que le habrá sacado un poco los colores, ¿no?, a su hermano. Habrán pensado algo así como: nosotros somos hijos de Dios, ¿no? Y nosotros, conociendo a Jehová, abandonamos y vendimos a nuestro hermano, y ahora viene un egipcio que no conoce a Dios, ellos piensan que no conoce a Dios, y nos va a liberar por temor a Dios. Yo creo que ese contraste también habrá tocado sus conciencias, ¿no? 3 días en la cárcel da para pensar muchas cosas. Cuarta parte de la prueba. José les dice en versículo 18: si hacen lo que les digo, vivirán. Ahora tienen que depositar su fe en sus palabras. No tienen otra opción. Tienen que aplicar fe. A su vez, José le está dando una esperanza. No todo es oscuro, ¿no? Hay una ventana de luz, aunque la sentencia de muerte sigue vigente. Recordemos que la advertencia es dura, ¿no? Van a morir si no logran demostrar su inocencia. Así que José de alguna manera le hace pasar por el mismo miedo que él tuvo al ser abandonado, y a su vez está removiendo su conciencia. Y aunque ahora pues tienen una esperanza, ellos se sienten impotentes. Y este sentimiento es importante, ¿no? El que se sientan que no pueden hacer nada. Quinta parte de la prueba, versículos 19 y 20. Dice: si de verdad son hombres honrados, escojan a uno de sus hermanos para que se quede en la cárcel. José, al cambiar de opinión, y al principio iba a dejar a 9, dejar ir solo a 1, y al final cambiar de opinión, pues le hizo sentir a todos esa angustia de tener que decidir, y bueno, y ahora solo se queda 1, se liberan 9, ¿quién se va a quedar? Y eso sacaría un poco a la luz lo que había en el interior de sus corazones, ¿no? ¿Se ofrecería alguno para quedarse? O tal vez se mirarían uno a otro mostrando así su egocentrismo. José también podría ver si con el paso de los años ha habido algún cambio en este sentido. Así que volvemos a la pregunta inicial: ¿por qué los pone a prueba José de esta forma? Pues porque José quiere ver a su hermano pequeño Benjamín. Parece
que ese es el objetivo número 1 de José. Pero a la vez José sigue amando a su familia, los quiere ayudar, quiere que no pasen hambre, les quiere dar ese alimento. Pero yo creo que el punto central de todo es que José quiere saber si sus hermanos son conscientes del mal que han cometido. Creo que esto es clave y fundamental, ¿no? Y bueno, José y sus hermanos. En todos estos capítulos que hemos ido viendo, siempre hemos destacado que Dios está detrás de todo, ¿no? De todo lo que está ocurriendo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en todo esto, no? Pues sigue siendo el gran director y protagonista de todo lo que está sucediendo, ¿no? Está orquestando todo detrás del escenario para que se cumplan sus propósitos. Incluso en la ira de José, en ese fingimiento, en esas supuestas respuestas que parece que van un poco así como improvisadas, incluso en todo eso, a pesar de todo eso, está cumpliendo sus propósitos, ¿no? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo está Dios detrás de todas estas circunstancias? Pues ¿cómo se inició todo? Trayendo a la memoria de José un pensamiento. De ahí esos sueños del capítulo 37 que Dios también pone en la mente de José. Ahora empiezan a cuadrar todas las piezas, ¿no? Moisés deja escrito en el versículo 9 que José se acordó de sus sueños cuando era joven. Y en ese sueño del sol, la luna y las 11 estrellas se tenían que inclinar a José. Aquello escandalizó a su familia, como recordáis, pero allí ahora mismo están 10 de sus hermanos inclinados con el rostro a tierra y falta uno. Son 11 las estrellas, ¿no? Así que José se acuerda de su sueño y dice, aquí hay 10, falta uno. Benjamín tiene que venir aquí. Ese es el objetivo, ¿no? Y empieza a tomar José decisiones en base a ese objetivo, a que Benjamín tiene que estar allí. Así que ese pensamiento que le viene a José, evidentemente es permitido y promovido por Dios y no es casualidad, ¿no? Forma parte de los planes de Dios. ¿Dónde está Dios? Primero trayendo a José un pensamiento para que José inicie los planes y en segundo lugar está creando una conciencia de pecado. Por eso les dice José en versículo 12, les dice a su hermano, para haberlo descubierto del país habéis venido. Y literalmente la palabra que se traduce ahí como descubierto, la traducción más literal es para ver la desnudez del país, como diciendo en qué punto somos nosotros flojos, pero la palabra tiene que ver con la desnudez. ¿Y qué habrá activado en las conciencias de los hermanos de José la palabra desnudez? Si recordamos, cuando lo dejaron en la cisterna, lo dejaron desnudo, le quitaron su túnica. Y eso habrá activado de alguna manera la conciencia de su hermano. Todo empieza a encajar y empiezan a atribuir a Dios lo que está pasando, ¿no? Dice el versículo 28 los hermanos de José, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Dios está empezando a actuar y ellos están empezando a unir cabos, ¿no? Y a atar cabos y viendo la mano de Dios detrás de todo lo que está pasando, ¿no? Por encima de los movimientos que su hermano José está haciendo. Así que Dios está trabajando en esos corazones fríos y duros. Y cuando José se da cuenta de que está trabajando así Dios en ellos, habéis observado que José dice que llora. Se va, se esconde y llora. Y uno podría pensar, después de 20 o 22 años viendo que no ve a sus hermanos, cuando los ve por primera vez, se emociona y llora. Pero no es lo que cuenta la Biblia, ¿no? Es en el punto en el que empiezan ellos a hablar entre sí y a decir, ¿os acordáis cuando lo dejamos? Empiezan a reconocer su maldad y entonces cuando José se rompe
y tiene que salir de aquella sala y empieza a llorar, ¿no? Durante 20 años, sus hermanos no se han olvidado ni de José ni de sus gritos en la cisterna. A pesar de que estaban afuera de aquella cisterna comiendo tan tranquilos, no se han olvidado. La conciencia culpable ha resurgido y está empezando a dar muestras de un cambio, ¿no? Y a partir de ahí se desarrollan una serie de acontecimientos que terminaron, pues como sabemos, y veremos en un capítulo siguiente, ¿no? Terminaron alimentando al pueblo de Dios. Antes de que se mueran de hambre, pues termina alimentando al pueblo de Dios. Termina con los hermanos de José arrepentidos. Después habrá un perdón, habrá una reconciliación, todavía no lo hemos visto, pero eso es lo que viene después. Así que empiezan a mezclarse esos propósitos divinos con esa iniciativa humana de la providencia, para que la providencia de Dios se manifieste, ¿no? Se van intercalando esas dos cosas, ¿no? Propósitos divinos y la iniciativa humana para que la providencia de Dios se manifieste. Y por otro lado, esa providencia no solo aporta la bendición de acabar con el hambre, sino que también los conduce a un arrepentimiento por medio de la disciplina divina. Y aparte de ver la providencia de Dios bendiciendo física y espiritualmente, ¿qué podemos ver, ¿no?, en estos versículos? ¿Qué más enseñanza tienen estos versículos? Pues el primero, pues el pensar antes que actuar. En versículo 7 vemos la reacción de José al ver a sus hermanos. Y hemos leído que fingió no conocerlos, que los trató con dureza, les habló de forma áspera. Bueno, José es un hombre de carne y hueso, como nosotros, ¿no? Y su reacción, como decía, hasta cierto punto es normal. Si tú te pones en su piel, a lo mejor hubieras reaccionado peor, ¿no? A mí me recuerda un poco a las palabras que sabemos mucho de Pablo, ¿no? Airaos, pero no pequéis. José expresó inicialmente sus sentimientos en la forma en que trató ásperamente a sus hermanos, pero se refrenó de darle su verdadero castigo, ¿no?, su merecido. Y ha actuado con sabiduría porque ha dejado pasar 3 días hasta que él empieza a tomar decisiones, ¿no? Y esto ya nos habla a nosotros, nuestras reacciones, que muchas veces son instantáneas, ¿no? Nos subimos de tono, sabemos que nos acaloramos y quién nos ha hecho o dicho cosas de las que después nos arrepentimos rápidamente, ¿no? Es una lección importante para el día a día de nosotros, ¿no? Tenemos permiso para enfadarnos, lo que dice Pablo, airaos, podéis airaros, pero cuidado con tomar decisiones pecaminosas, ¿no? Es preferible dejar pasar un tiempo antes de tomar decisiones apresuradas. Segunda lección que tenemos: no debemos de juzgar apresuradamente. Me explico. ¿Qué propósito puede tener Dios en todos estos acontecimientos tan extraños? ¿Qué puede ser tan importante para Dios como para que permite que José finja no conocer a sus hermanos, que les hable ásperamente? Eso está ahí, pero que eso pase a un segundo plano. Y leía esta semana un ejemplo que a mí me hizo pensar. Es un ejemplo extremo, pero me voy a explicar. Imagínate que vas por el mercadillo de Torredonjimeno y ves a una persona que de repente en mitad del mercadillo empieza a destrozar los puestos, a tirar las mesas, a volcarlo todo. ¿Qué pensarías sobre esa persona? ¿Cómo son sus actos? Malo, ¿verdad? ¿Cómo juzgarías sus hechos? Como malos, ¿verdad? Vale. Y si te digo que en la palabra tenemos ese mismo ejemplo de alguien que lo hizo y no pecó. Me explico. Jesús está a la puerta del templo, ve a los cambistas y dice Juan 2:17, dice: el celo de tu casa me consume. El Señor está tan lleno del Espíritu de Dios
que aquellas mesas las tira todas, ¿no? Y Jesús no pecó. No lo podemos condenar por ese acto. ¿Qué quiero decir con esto? Por encima de la acción está la motivación. Y esto es algo que muchas veces los cristianos, que a veces conservamos una mentalidad muy legalista, no entendemos, ¿no? Sin duda alguna, para Dios es más importante el cambio en el corazón que los acontecimientos que moralmente puedan ser difíciles de evaluar. Me estoy metiendo en un jardín con cuestiones teológicas muy complicadas que lo voy a pasar ya de largo, ¿no? Pero la idea que quiero comunicar es que antes de darle un veredicto aquí a José, antes de juzgar acciones complicadas, debemos de recordar que para Dios es más importante la motivación que la acción misma, ¿no? Y es un paréntesis para hacernos pensar que muchas veces cogemos la piedra, escuchamos algo y cogemos la piedra y nos disponemos a tirársela a veces a otras personas, ¿no? Somos muy rápidos en coger piedra. Somos muy rápidos en ponernos la toga, coger el martillo de juez y dictar sentencia rápidamente en el caso de otras personas. Debemos tener paciencia y no juzgar tan apresuradamente los hechos de los demás sin conocer las motivaciones, ¿no? En la tercera enseñanza, arrepentimiento. Dios quiere un pueblo arrepentido de sus pecados. Como digo, hay un momento en el que José llora, ¿no? Y eso es importante. Y es lo que se expresa en versículo 21. ¿Cuándo llora José? Dicen los hermanos que se decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, no le escuchamos. Es la conversación que ellos tienen, ¿no? Ahí es cuando José llora. Y creo que aquí tenemos la clave. ¿Por qué lloraría alguien lleno del Espíritu de Dios? O bien por tristeza o bien por alegría, ¿no? José, que empieza a ver brotes verdes en el corazón de su hermano, llora. La relación que José antes tenía con su hermano era: ellos se burlaban, lo maltrataban, hablaban mal de él, tenían intención de matarlo, ya sabemos que lo abandonaron, etc. Y ahora llora porque está viendo brotes verdes de arrepentimiento en el corazón de sus hermanos, ¿no? José quiere ver lo que hay en sus corazones y quiere ver si han cambiado realmente, y por eso los lleva al límite. Y Dios, por el otro lado, aprovecha todas estas circunstancias para quebrantar sus corazones. Quiere crear una convicción de pecado auténtica y genuina. Y por eso llora, ¿no? José, de ver ese episodio, llora. Para terminar, el episodio sabemos que termina con otra cosa que no entendemos muy bien. ¿Por qué les pone dinero José a los sacos de grano cuando sus hermanos se marchan a Egipto? ¿Por qué les pone ese dinero? Pues es otra prueba más, ¿no?, de José. Al darle el dinero, le haría parecer unos ladrones, ¿no? Y entonces, si ellos quieren demostrar su inocencia y su integridad, están obligados a volver y a explicar lo sucedido. Pero están un poco atados de pie y mano, ¿no? José está siendo muy duro con ellos, porque no tiene otra opción para que sobreviva su pueblo y ellos mismos que llevar a Benjamín de vuelta. Y piensan que al llevarlo de vuelta, José va a decir: soy espía, pero es que además de espía, sois ladrones, porque ellos no tienen cómo demostrar su inocencia. Y en su ira se piensan que ese hombre airado que le está hablando va a acabar con la vida de su hermano, que lo tienen en la cárcel, y encima va a acabar con la vida de su hermano Benjamín. Por lo tanto, ¿cómo se sienten sus hermanos? Y aquí está de la cuestión. Se sienten indefensos, débiles,
humillados, derrotados, sin esperanza, porque no pueden hacer nada para cumplir con la exigencia de José. Y no son esas mismas las sensaciones que experimentamos los que de verdad hemos nacido de nuevo, los que hemos creído en el Evangelio. ¿Cómo vamos a presentarnos ante el 3 veces santo Dios del universo nosotros si no podemos hacer nada para blanquear nuestros pecados? Si no tenemos ningún mérito para presentarnos como dignos delante de Dios. Si no puedes hacer nada para calmar esa ira de Dios ante el pecado que está ahí, ¿no? Nuestro Dios es santo, es bueno, pero no puede tolerar el pecado. Entonces te sientes así, ¿no? Solo tienes un camino. Necesitas ir a Él para verdaderamente encontrar vida, ¿no? Para conseguir el alimento duradero y eterno. No tiene otra opción. Y así de exigente se está comportando José con sus hermanos, y así de exigente es Dios con el pecador. Así comienza el Evangelio. ¿El Evangelio cómo comienza? Con las malas noticias, con esa conciencia de tu incapacidad y de tu maldad. Eres pecador y Dios es santo. Entonces sientes una impotencia y un peso por el pecado. Pero afortunadamente el Evangelio nos da el camino y la solución, ¿no? Tenemos una alternativa a la muerte. Podemos sobrevivir, ¿no? Usando la metáfora de lo que está ocurriendo aquí en capítulo 42. Podemos sobrevivir con el verdadero alimento, ¿no? En nuestro caso, ninguno de sus hermanos va a morir. ¿Por qué? Porque el desprecio, la humillación, la justicia y la traición ya han sido experimentadas por José, que ahora está en la posición de ser el gran gobernador y soberano. Y en sus manos está el darles el alimento que necesitan para sobrevivir. Y nosotros, de igual forma, ninguno de nosotros vamos a morir eternamente. ¿Por qué? Porque ya hubo alguien que fue humillado, rechazado, traicionado y ejecutado injustamente. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ir a Él en busca del alimento verdadero, ¿no? Para comprar ese pan que verdaderamente nos alimenta y que nos da vida eterna. No sé si has caído en que se repite 2 veces que José vio a sus hermanos y ellos no le reconocieron. Pues de igual forma Jesús nos ve a nosotros, tal y como somos, mucho antes de que nosotros le veamos a Él. Y aún así Él nos reconoce y nos ama. Y nos ama, a pesar de nuestras maldades, ¿no? Pero también quiere vernos diferentes, ¿no? Y el Señor a veces nos pone a prueba, para que seamos nosotros los que veamos la autenticidad de nuestra fe, porque Él ya la sabe. También para que tomemos conciencia de nuestros pecados y siempre hay una oportunidad de experimentar un cambio, ¿no? Y eso nos pone en una posición donde podemos reconciliarnos con Dios y experimentar el gozo del perdón y de los privilegios de la comunión restaurada. Y es un anticipo del Evangelio, también lo que vemos aquí, ¿no? Con este símil. Así que dejamos a los hermanos de José en una encrucijada, sin salida, abrumados y acorralados. No pueden hacer nada por ellos mismos. Y únicamente pueden salir con vida de esa situación porque alguien, el soberano, el gobernador de Egipto, tenga gracia para con ellos, porque no se lo merecen. Solo pueden sobrevivir por la gracia, ese favor inmerecido que tenga el gobernador para con ellos. ¿Qué va a pasar? Génesis capítulo 43 contesta a esa pregunta. Y nada, tendremos que esperar a la siguiente predicación para saberlo,
o cuando llegue a casa seguir leyendo el capítulo 43. Pues nada, que el Señor nos ayude con toda esta enseñanza para que sea una verdad en nuestra vida.